¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Y hermanos, se acerca ya estamos a algunos domingos de que termine la estación más importante del año cristiano, precisamente con el domingo de Ascensión. Y hermanos, conforme se acerca el final de la Pascua, nos podemos imaginar cómo fueron los últimos días de los discípulos cuando estuvieron con el Señor, cuando lo tenían todavía como maestro, antes de que unos cuantos capítulos después de lo que leímos hoy, fuera entregado y fuera ofrecido en lugar nuestro. Y hermanos, si bien el Evangelio de hoy, que lo encontramos en San Juan 14, los versículos del 1 al 14, nos refiere particularmente los últimos momentos de Jesús con sus discípulos, el temor de ellos ante lo desconocido no es un sentimiento extraño a nosotros, sino que hasta la confusión de las palabras de Jesús que causó en ellos no es un sentimiento que nosotros no hayamos vivido. En apariencia, hermanos, las palabras de Jesús poco claras y hasta fuera de lugar, qué importante es que continúen resonando entre nosotros. Dice el Señor en el versículo 6, perdón, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, digo que son palabras extrañas precisamente por el momento en el que el Señor Jesús las dice. Vean más adelante y aunque parecen que son varios capítulos, en realidad es una sola conversación. Una conversación que va desde el 14 hasta el versículo 17, hasta el capítulo 17. Fue un momento de no más de unas cuantas horas antes de que el Señor fuera a Getsemaní y fuera tomado y arrestado. Entonces, hermanos, el Señor estaba a pocas horas de ser traicionado, arrestado, flagelado, muerto y sepultado. Estaba por pasar la peor de las derrotas ante los ojos del mundo. Y aún así, hermanos, vean lo que dice. Se pone a sí mismo como la mayor de las certezas y seguridades y se dice de sí mismo que es el camino, la verdad y la vida. Y hermanos, no solo se coloca a sí mismo como la única certeza, porque no vean cómo no da opción, sino que también como el único camino hacia la vida eterna, hacia lo inaccesible, que es en este caso nuestro Dios. Y hermanos,
con qué claridad nos reflejan los discípulos a nosotros en ese momento. Vean cómo le dice Santo Tomás y Felipe: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Felipe le dice: muéstranos al Padre y con eso tenemos. Hermanos, porque camino ¿a dónde? Dijo Tomás. Nosotros podríamos decir: ¿qué verdad o verdad para qué? Y hermanos, son unas preguntas tanto más relevantes en este tiempo en el que vivimos, un tiempo en el que lo que sobran son verdades, un tiempo en el que lo que sobran son caminos tan claramente definidos para nosotros, tan adornados, tan embellecidos, para cualquier aventura que quisiéramos iniciar. Que si quiero tener dinero fácil, aquí está este camino facilísimo y bonito. Que si quiero prosperidad, aquí está este otro. Que si quiero poder, aquí está este sendero tan adornado y tan perfecto para la aventura que se nos ocurra. Que si ya no quiero ser lo que soy y quiero ser otra cosa o alguien más, pues ahí está el camino. Senderos y afirmaciones, hermanos, tan evidentes y certeras como la única verdad y camino que los discípulos sabían que Jesús debía tomar. Piensen, hermanos, en la posición de los discípulos. ¿Cuál era el camino que ellos sabían que era el mejor para Jesús? ¿Cuál era la verdad que ellos sabían que era la mejor para el Señor? Pues evidentemente, hermanos, no el camino hacia Jerusalén. El mejor camino para Jesús era irse corriendo de Jerusalén. Y para eso había un montón de caminos, pero bien definido el no ir a Jerusalén. ¿Qué verdad era la mejor para los discípulos en ese momento, hermanos? Pues obviamente negar que Jesús negara lo que decía que era y viviera mejor en paz, ¿no? Y hermanos, sin importar lo fácil, claro, bien pavimentado que estaba el camino que bien sabían los discípulos, es exactamente ese camino el que el Señor no va a tomar. El Señor se negó a tomar estos caminos por amor de nosotros y por nuestra salvación, dice el credo. Y hermanos, es que sin importar la abundancia de caminos o afirmaciones o certezas, uno solo es el camino y una sola es la verdad, y su nombre es Jesucristo. Hermanos, en nuestro mundo abundan los senderos transitables, abundan las verdades adquiribles, los argumentos tan fascinantes, tan grandes y atractivos. Pero hermanos, sin importar lo lejos que nos lleven o lo mucho que nos informen, uno solo es el camino que nos lleva a la vida eterna. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y hermanos, hablando de caminos, hablando de religiones, hablando de filosofías personales, hablando de métodos para solucionar problemas, hablando de tratamientos médicos, hablando de tantas opciones, tantos caminos que tenemos ahí para salir de problemas. Mucho más allá de los argumentos que podamos decir para justificar por qué el camino de Jesús es el que vale la pena seguirse. La realidad nuestra, hermanos, es que al igual que San Felipe y Santo Tomás, nuestro interés por un camino, por una verdad, por una vida, nunca viene de simple curiosidad. Es decir, hermanos, que nosotros no andamos buscando psicologías, no andamos buscando
magias, no andamos buscando religiones, tradiciones, por puro deporte. Véanlo ustedes, hermanos, en las personas que no tienen, que viven perfectamente en paraísos de certeza y confianza, no necesitan andar buscando caminos porque están bien a gusto en el que están. Nuestro interés por caminos, por verdades y por vidas no viene naturalmente a nosotros. Y si no lo necesitamos, no lo buscamos. Lo que pasa, hermanos, es que la realidad nuestra, como la de como seres humanos, es exactamente la misma que vivían los 12 en el momento en el que el Señor Jesús está diciéndoles esto. Cuando el fin de todo lo que conocían estaba a punto de serles arrebatado, cuando la muerte de su maestro estaba ante ellos y cuando la persecución, que terminó con muchos muertos, estaba a punto de empezar. Y hermanos, cuando la vida se nos pone así adelante es cuando empezamos a buscar opciones. Cuando tenemos encima los ataques del maligno, cuando tenemos encima las circunstancias de la vida, cuando tenemos encima las enfermedades, las necesidades económicas, cuando tenemos encima los vacíos existenciales, las faltas de propósito, ahora sí empezamos a buscar caminos, verdades y vidas. Y buscan algunos el esoterismo, otros buscan la psicología, otros buscan las cartas. Y para eso, hermanos, tantos caminos hay como personas en el mundo. Pero ve la situación, hermanos, en las que tenemos que estar para entonces buscar opciones, para entonces buscar caminos. Y es allí cuando se vuelve un problema el que sin importar lo bonitos, adornados y largos que sean estos caminos, a final de cuentas nos terminen llevando a ningún lado. Y hermanos, es precisamente cuando todos estos caminos y verdades terminan siendo nada, cuando la baraja de respuestas o senderos a seguir nos hacen terminar en el mismo lado, cuando ya anduve busque y busque y busque aquí y allá y sigo en lo mismo. O tristemente, hermanos, en el peor de los casos, cuando ya no sabemos ni a dónde correr. Que entonces las palabras de nuestro Señor dejan de ser una propuesta religiosa, una declaración filosófica más, y se vuelven el camino, la verdad y la vida. Hermanos, nadie busca lo que tiene enfrente. Nadie pregunta por aquello que ya sabe. Nadie pide ver lo que tiene enfrente. Y tristemente, hermanos, cuando ya no nos queda ni salud, ni dinero, estabilidad emocional, estabilidad mental, fuerza laboral, cuando todo lo que teníamos enfrente ya no está, curiosamente lo único que se nos queda visible es el Señor. No sé si ustedes se han sentido, hermanos, en algún momento como que ya no hay un camino. Cuando yo he escuchado a varios ancianos que dicen tristemente, como experiencia de vida, que cuando uno es joven tiene muchos caminos y muchas opciones. Pues déjenme decirles que a mis 30 años ya me he encontrado en situaciones en las que ya no hay para dónde correr. Y me llama mucho la atención lo que dice el Salmo 4, versículo 1, dice, respóndeme cuando clamo,
oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Porque, hermanos, me llama la atención este salmo porque la palabra angustia se refiere a cuando uno se queda atorado en un camino estrecho. Cuando uno está tan, ¿cómo le podemos decir? Tan rodeado, tan saturado, tan agobiado, que la palabra que mejor nos describe es la angustia. Y hermanos, yo no sé de ustedes, pero yo sí he vivido tiempos de angustia, en el que parece que uno está en un cuartito que se va haciendo chiquito, 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 chiquito y chiquito. Y aunque tuviéramos las fuerzas de correr, hay para dónde correr, suponiendo que tuviéramos las fuerzas. Y sin embargo, hermanos, dice el Salmo, cuando estaba en angustia, cuando estaba en este cuartito chiquitito, chiquitito, vean cómo, por qué, dice el Salmo, tú me hiciste ensanchar. ¿Qué es lo que hace el Señor? Quita las paredes y se presenta a sí mismo como el camino, como la verdad y como la vida. Hermanos, el Señor Jesús, cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no lo hace para desacreditar a estos, a aquellos, a ese sendero, a esa verdad, a esta religión. El Señor lo hizo con el propósito de que tengamos bien seguro que cuando no haya para dónde correr, que cuando no haya para dónde escondernos, sepamos que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Hermanos, el camino de la cruz, que es el que el Señor Jesús estaba por tomar, ciertamente es difícil, pero hermanos, solo la carga de este camino, solo el peso de este camino lo podemos echar en nuestro Señor. Mientras avanzamos más y más. Hermanos, sus verdades son a veces tan difíciles de aceptar o de asir, y aún así permanecen seguras y listas para ser recibidas por nosotros en su escritura. Y hermanos, porque aunque parezca desconocido el camino que debemos tomar, cuando parezca difícil la confesión que debamos hacer o la cruz que hayamos que tomar, el único camino, verdad y vida se presenta ante nosotros para ser nuestro camino, para ser nuestra verdad, y para que habiendo andado, habiendo aprendido y habiendo crecido, pueda darnos vida eterna en las moradas celestiales que Él fue a preparar para nosotros a la diestra del Padre. De manera, hermanos, que cuando veamos avecinarse las persecuciones, las prisiones, las flagelaciones de la vida, cuando nos sintamos, como dice el Salmo 4, en esta ansiedad, en esta angustia, que parece que no hay para dónde correr, recordemos, hermanos, que el Señor se presentó a sí mismo como el camino, como la verdad y la vida. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, Señor, que tú nos has dado. Gracias te damos, Padre, porque en todos estos momentos, Señor, de angustia que hemos vivido, en el que el Señor parece que el enemigo, parece que las enfermedades, parece que las necesidades económicas, que los problemas mentales, Señor, nos agobian, nos encierran, Señor, nos cortan todos los caminos que creíamos tener. Cuando, Señor, las batallas nuestras parecen dejarnos sin opción a dónde correr, te damos gracias, Señor, que tu Hijo se presenta delante de nosotros como el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú ensanchas camino delante de nosotros, Padre, como dice el Salmo, y porque, Señor, tú vienes a caminar este sendero con nosotros, Señor, porque tú vienes, Padre, a mostrarnos, Señor, la verdad de tu palabra, y porque, Señor, tú nos has prometido a través de tu Hijo que un día nos darás también lugar contigo y parte con
contigo, Señor, en las moradas celestiales. Señor, ayúdanos a caminar este sendero, Señor, de vida que tenemos y llévanos, Padre, al final a tu morada, Señor. Llévanos contigo, tómanos para contigo. Señor, que tu nombre sea bendito para siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Amén.